que una iglesia viva es una iglesia donde todos, ¿recuerdan? ¿Donde todos qué? Por ejemplo, donde todos sus miembros conocen cuál es su función dentro de ese cuerpo y la cumplen con fidelidad, compromiso y seriedad. Es importante, si nosotros formamos parte de un cuerpo, estamos injertados y hemos sido bautizados en un cuerpo, tenemos que conocer cuál es nuestra función. Cada uno de aquí tenemos una función única e irrepetible. Al igual que el brazo, ¿verdad?, tiene una función única e irrepetible, es una función que el pie, el ojo, el oído, la boca no puede hacer, es única. De igual forma, nosotros que hemos sido bautizados en un cuerpo, Cristo nos ha injertado dentro de su cuerpo, que es la iglesia, tenemos que conocer cuál es nuestra función. Pero no solamente conocerla, identificarla, sino que una vez que la hemos identificado y la hemos conocido, tenemos que ser fieles en cumplir la función por la cual Cristo me ha puesto dentro de su cuerpo. De esa forma, el cuerpo va a ser beneficiado, va a crecer de una forma saludable y todos nos vamos a beneficiar. Así que esa es la idea, todos sus miembros, y ese todo nos incluye a ti y a mí. No debes de pensar, bueno, no, eso solamente unos cuantos. No, todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función que hacer. Evidentemente hay funciones que son más visibles que otras, ¿o no? ¿Dentro del cuerpo? ¿Sí? ¿Pero son más importantes? No es que sean más importantes. Que sean más visibles no significa que sean más importantes. Hay otras funciones, ¿verdad?, que no son tan visibles, pero son igual de importantes que aquellas que son un poquito más visibles. Quizás a lo mejor los que subimos a esta plataforma somos más visibles. Sí, evidentemente, pero eso no significa que seamos más importantes. ¿Sabe lo que implica? Más responsabilidad y más compromiso delante del Señor y delante del cuerpo. Pero hay hermanos que quizás no son tan visibles, pero la función que están haciendo es importantísima para el cuerpo de Cristo. Y yo me gozo mucho cuando hay hermanos que quizás a lo mejor nunca han tenido la oportunidad de estar aquí, pero me dicen, hermano, ¿sabe? Yo estoy orando cada día por la iglesia. Dios ha puesto en mi corazón una carga para orar y para interceder cada día por el cuerpo de Cristo. Y me gozo muchísimo, le digo, pues mira, esa es la función que Dios te ha dado dentro del cuerpo, cúmplela con fidelidad, con gozo y con gran alegría delante de Dios. No debemos darle más importancia a una cosa que otra. Todos somos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Y como vimos la semana pasada, ¿verdad?, no nos damos cuenta de la importancia del oído. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando dejamos de escuchar. Ahí realmente le damos importancia. Cuando somos muy jóvenes no le damos mucha importancia a este miembro aquí pequeñito, pero le damos importancia cuando ya está dejando de funcionar y nos damos cuenta, uy, cuán importante ese miembro que quizás es muy pequeñito, pero qué importante era. De igual forma, así tenemos que vernos cada uno de nosotros, muy importantes dentro del cuerpo de Cristo. Y vimos la importancia de la diversidad, abundancia, gran cantidad de cosas. La diversidad no disminuye a causa de la unidad. Que haya mucha diversidad no debe implicar que esto va a perjudicar la unidad, sino que la enriquece. La diversidad, siempre bien entendida y bien aplicada, enriquece la unidad, fortalece la unidad. Y debemos de gozarnos y de alegrarnos, ¿verdad? Al igual que, por ejemplo, hay diversidad de colores, ¿verdad? Bueno, como dicen, ¿no?, para gusto los colores. Bueno, hay mucha diversidad, pero esa diversidad, ¿verdad?, unida, trae mucha bendición. Pues de igual forma debe ser en el cuerpo de Cristo. La variedad, dice, diferencia dentro de la unidad. Esa es una frase que a mí me quedó muy grabada. Diferencia dentro de la unidad. Muchas veces pensamos que la unidad significa que no puede haber ninguna diferencia. No, ni mucho menos. ¿Pueden haber diferencias o no? Claro que las hay. Y debe de haberlas, porque no todos pensamos igual. ¿O no? No todos hablamos igual, no todos reaccionamos de la misma forma. Y eso lo podemos aplicar, por ejemplo, a la relación de matrimonio.
Cristo compara, ¿verdad?, esa relación de matrimonio como una unidad. Ya no seréis dos, ¿verdad?, sino uno. Pero dentro de esa unidad, ¿puede haber diferencias? Sí, claro que las hay. Las hay. Pero esas diferencias, lejos de separar y destruir, lo que tenemos que lograr con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que esas diferencias nos ayuden a fortalecer la unidad dentro del cuerpo. Así que, diferencia dentro de la unidad. Y por último, la unidad, fíjese, dice que no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Y nosotros no queremos eso. Eso estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y por eso Pablo tiene que hacer esta exposición del capítulo 12 para hablarles de la importancia, toma la analogía del cuerpo humano para mostrarles la importancia de trabajar en equipo y de trabajar en unidad, entendiendo cada uno cuál es su función dentro del cuerpo. En Corinto estaban dividiéndose, habían diferentes partidos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy... No, aquí todos somos de Cristo, que es la cabeza. Pero la cabeza tiene que estar unida al cuerpo, ¿vale? Así que no permitamos que esas diferencias, esa gran cantidad de variedad que hay dentro de la iglesia, nos dividan, sino que podamos enriquecernos los unos a los otros. Aunque tú no pienses igual que yo, pero eso no tiene que dividirnos. Lo que tenemos que es entendernos y comprendernos los unos a los otros, aunque pensemos quizás de diferente forma. Tenemos que estar en un mismo sentir, evidentemente, combatiendo por la fe del Evangelio. Ahí todos tenemos que estar con un mismo pensar, con un mismo sentir, combatiendo unánime, juntos, por la fe del Evangelio. Pero hay otras cosas, ¿verdad?, quizás a lo mejor más secundarias, que quizás a lo mejor no vamos a tener la misma unidad de pensamiento, pero que debemos de enriquecernos a través de la diversidad. Muy bien, continuamos. Mira lo que he traído yo hoy. Un martillo. Por eso Dani hoy no se ha puesto aquí, se ha ido allí. Dani creo que me ha visto a mí esta mañana. Yo me voy a quitar de aquí. He traído un martillo. Porque el domingo pasado vi a algunos que se dormían. No. He traído unas herramientas. Un martillo. Y un metro. Vamos a imaginarnos que esto es un taller de carpintería para hacer muebles. ¿Vale? Yo creo que todas estas herramientas son importantes, ¿no?, dentro de un taller. No pueden faltar. Hay muchísimas otras, evidentemente, pero no quería traer yo aquí una exposición de herramientas. Quería traer solamente unas cuantas para ilustrar. Ya Pablo nos ha dado una analogía del cuerpo humano para ilustrar una verdad importantísima, que se nos quede bien grabada, el cuerpo humano, ¿verdad?, la diversidad, cómo funciona esa diversidad dentro de la unidad. Si nosotros nos tuviéramos que comparar, si fuera esto, por ejemplo, ¿verdad?, un taller de carpintería, con una herramienta, ¿con qué herramienta te compararías tú? No hace falta que lo digas ahora, pero puedes pensarlo, ¿no? A ver, dentro del taller, yo podría ser el martillo, o podría ser el destornillador. ¿Qué hace el destornillador? Dando vuelta a todos, ¿no? ¿No? El destornillador le está dando vuelta a todos, Y evidentemente hay personas que están dándole vuelta a todo, ¿verdad? Bueno, es importante, también tiene su función, ¿verdad? Tiene su tiempo también. ¿Cuál es la función del martillo? Dar golpes, ¿no? ¿No? ¿La función del martillo cuál es? Golpear, ¿no? ¿Es importante o no el martillo? Claro, para fabricar muebles y para un taller, imagínate, ¿no?, la función del martillo, qué importante es, ¿no? Y podríamos compararnos nosotros al martillo, que está todo el día dando golpes. Y cuando, claro, tú imagínate, a las 3 de la tarde estás en tu casa, terminas de comer y te echas la siesta y está el vecino. ¿Molesta o no molesta? ¿Te acuerdas de él? ¿Verdad? Estás ahí. ¿Es molesto o no es molesto? Claro, dependiendo la hora que sea, pues el martillo puede molestar o no puede molestar.
Cuando estás trabajando dentro del horario de trabajo, por muchos golpes que escuches, pues es lo normal. Pero cuando estás fuera de horario y estás martilleando, pues molesta. El ruido molesta. Aunque quizás el trabajo que estás haciendo es bueno, pero el ruido molesta, ¿verdad? ¿Para qué sirve la lija? Para limar asperezas. Para limar, ¿no? Qué importante, ¿verdad? La lija también, ¿o no? Aunque el tacto es bueno. ¿Es bueno el tacto de la lija? No, pero es importante. Sí, ¿verdad? Y a veces podemos ser lija. Que el tacto cercano está limando mucho, ¿verdad? Pero bueno, quizá a lo mejor está quitando asperezas y está quitando cosas en la relación que no sirven. Y aunque a lo mejor sea molesta y un poquito dolorosa, pero la función que tiene, ¿verdad? Al final del trabajo, miramos y decimos, oye, qué buen trabajo ha quedado. He usado el martillo que ha dado golpes, que ha dolido, que ha sido un poco molesto. He tenido que usar el destornillador, que ha estado continuamente dándole vueltas y vueltas y vueltas, apretando. A lo mejor he usado también la lima, muy importante, ¿verdad?, en la fábrica de muebles. Y a lo mejor un día podemos ser martillo, otro día podemos ser una lija, otro día podemos ser un destornillador, otro día ¿qué podemos ser? ¿Para qué sirve el metro? Este es el que está dando siempre la medida exacta de todo, ¿eh? Nunca se equivoca, ¿o no? ¿Verdad? ¿No? Tú usas el metro para medir, ¿eh? Y este es el que saca medida a todo. Y está bien, imagínate si no tuviéramos un metro, ¿verdad?, para medir, queremos poner un mueble, pues tú lo que haces que es medir. Y es importante, y el metro, pues imagínate, ¿no?, para un taller es importantísimo. Se necesita el metro. Y hay una fábula, un cuento acerca de esto, de un taller de herramientas, donde las herramientas se reunieron en asamblea. De presidente estaba el martillo, pero ya estaban cansados de él, porque no paraba de dar golpes. Y querían un cambio. Querían que el martillo dejara de ser el presidente del taller, de las herramientas, porque continuamente estaba dando martillazos, golpes y golpes, y entonces otras herramientas propusieron ser presidente, y salió el metro, pero muchos dijeron que no, porque siempre está midiendo las cosas, nunca se equivoca, siempre da la medida exacta, este no puede ser. El destornillador dijo, pues yo voy a ser presidente, y todo, no, tú siempre dándole vuelta a las cosas, y vueltas, no puede ser porque vas a montar un lío. La lija dijo, pues yo, no, tú estás todo el día cerca ahí lijando, y tu tacto no es muy bueno, hasta que él carpintero entró en el taller y empezó a usar todas las herramientas, hizo un mueble fabuloso, y el carpintero se fue, y luego las herramientas dijeron, mira, qué gran obra ha hecho el carpintero con todas las herramientas. Ha usado el martillo, ha usado la lija, ha usado el... Y esa es la idea. Esa es la idea. Somos diferentes. Y a veces nuestras diferencias pues pueden ser como la lija, ¿verdad? Y tenemos que ser sinceros, pero ahí también trabaja el Señor con nosotros. Ahí también trabaja el Señor con nuestro carácter. Ahí también trabaja el Señor, a veces con nuestro ego. Y con cosas que quizás a lo mejor desconocemos, pero que cuando se unen dos personas, sacan lo mejor y ¿qué más? Y lo peor. En la relación de pareja se puede sacar lo mejor y se saca lo mejor, pero también se saca lo peor de la otra persona. Pero claro, esas diferencias hay que trabajarlas para que el resultado final pueda ser agradable a la vista. Y eso pues evidentemente pues, necesita tiempo. Pero si nosotros logramos entender que estamos también dentro de un taller donde el Señor está trabajando con cada uno de nosotros. Y nosotros estamos cumpliendo una función dentro de ese cuerpo,
y debemos de aceptarlo con agradecimiento a Dios de que nos haya tomado en cuenta y que nos haya dado una función dentro de ese cuerpo, y poder ejercitarlo con gratitud para que el cuerpo de Cristo, el resultado final que se vea, pueda ser agradable delante de los ojos. Por eso, el cuerpo humano es una excelente ilustración, vimos anteriormente, de variedad, de unidad, de diversidad, pero también nuestra interdependencia, valor y función única. Vamos a leer los versículos del 14 al 17 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, los versículos del 14 al 17, dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Cada miembro, según los versículos que hemos leído del apóstol Pablo, tiene su forma, ¿no? El oído, el ojo, la boca, todo tiene su forma, tiene su lugar y tiene su utilidad. Vemos ahí mano, pies, ojos. El miembro más pequeño es también una parte importante del cuerpo, porque muchas veces tendemos a mirar las partes más visibles o más grandes, pero las más pequeñas, lo que el apóstol Pablo nos quiere dar con esa analogía del cuerpo humano, es que todos los miembros tienen valor, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene un valor incalculable delante de los ojos del Señor. Y nosotros también debemos de darle ese valor. No solamente el Señor lo da, sino que nosotros, que formamos parte de ese cuerpo, tenemos que darle valor aún a los miembros más pequeños y menos visibles, porque tienen su importancia dentro del cuerpo de Cristo. Así que Dios nos ayude a tener ese concepto bien claro y saber que yo soy importante, tengo una función, como dice ahí, única, tengo valor, ese valor me lo da Dios, pero también dependo de otros para poder funcionar bien. Si yo quiero funcionar bien, debo de trabajar juntos con los otros miembros. ¿Pensáis que es lo mismo equipo de trabajo que trabajo en equipo? ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que es lo mismo? Equipo de trabajo, trabajo en equipo. Parece igual, pero hay sus diferencias. Tú puedes tener un equipo de trabajo, pero no trabajar en equipo. Y como saben, estamos a punto de iniciar también una mesa de trabajo, un equipo de trabajo, pero mi idea no es formar un equipo de trabajo. Mi idea es trabajar en equipo, que es muy diferente. Muy diferente. Hay personas que están dentro de un equipo, pero no trabajan en unidad. No se aceptan las diferencias y hay mucha división. Pero la idea nuestra debe ser trabajar en equipo. Y para eso todos los miembros somos importantes. Tenemos una función y un valor importante. Ya vimos la ilustración la semana pasada de las manos, los pies y la boca que ayudan y que colaboran para las misiones. Un gran error, hacer comparaciones entre los miembros. No es saludable compararse con otro, pues corremos el riesgo de quedar desanimados o de caer en el orgullo. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 3 al 5. Epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria,
Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nada hagáis. Bueno, no podemos, si tomáramos solamente esa frase, nada hagáis, no está diciendo que no debamos hacer nada. Lo que dice es que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, porque entonces el cuerpo va a sufrir. Pero no podemos decir, bueno, es que la Escritura dice que no haga nada. No, hazlo todo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Imagínate la cantidad de problemas que evitaríamos si en nuestras relaciones estimáramos a los demás superiores a nosotros mismos. ¿Pensáis que nos ahorraríamos algunos problemitas o no? Yo creo que sí. Sobre todo a nuestro ego lo estaríamos enterrando un poquito más. ¿Por qué? Esto no significa que yo tenga que tener mi autoestima por los suelos, ni mucho menos. No, ese no es el sentido de la frase del apóstol Pablo. Pero dentro de tu función, dentro del cuerpo de Cristo, aunque tú tengas una función importante y un valor que te da Dios, tú debes de pensar o de tener a los demás como superiores a ti mismo. Yo creo que eso nos puede salvaguardar de muchos problemas. Así que no hagamos nada por contienda, por vanagloria. Antes bien dice con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno solamente por lo suyo propio, sino mirando también el bien de los demás. Entonces, esto nos ayuda a hacernos preguntas antes de tomar decisiones. Bueno, esta decisión o esto que voy a decir, no solamente debo de mirarlo como algún beneficio para mí, puede perjudicar a los restos de miembros del cuerpo, pues voy a pedir al Señor que me dé sabiduría para saber hacer algo que no provoque contienda dentro del cuerpo de Cristo. Por tanto, debo de pensar antes, esto que voy a hacer, esto que voy a decir, que está mirando solamente lo mío. No, quiero mirar el bien de todo, porque eso es realmente lo importante. Y para eso necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro corazón, trabajando todas estas cosas, porque en las relaciones sufrimos. Vamos a ser sinceros, sufrimos en las relaciones. Pero lejos de dejar que todo eso nos paralice y no nos deje cumplir la función que tenemos dentro del cuerpo de Cristo, debemos de abrirnos a una nueva etapa en el Señor, a un nuevo mover de su Espíritu Santo en nuestra vida, dejando que Él trabaje en nuestros corazones, limando esas cosas que provocan contiendas, que provocan que yo solamente mire por lo mío y no por lo de los otros, sino que, como dice el apóstol Pablo, haya en vosotros ¿el qué? El sentir, el pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Él es la cabeza del cuerpo. Deberíamos nosotros también tener este sentir, este pensamiento que hubo en Cristo Jesús, que no se aferró a algo que le pertenecía por derecho para cumplir el bien de muchas personas. No se aferró a algo en beneficio suyo que era lícito. ¿Por qué? Porque sabía que su decisión podía beneficiar a muchos. Esa clase de pensamiento, esa clase de actitud es la que tiene que haber en nosotros para trabajar dentro del cuerpo de Cristo. Si nosotros lográramos eso, evidentemente todos seríamos beneficiados. Dios seguiría adelante con su obra en cada uno de nosotros. Así que vamos a abrir nuestro corazón a la obra del Espíritu de Dios para que Él trabaje en nosotros y nos dé esta actitud y nos dé este pensamiento para cuando trabajamos en equipo. Que aunque hayan diferencias, pero esas diferencias, la madurez que nos tiene que dar el trabajar y los años, esa madurez se pueda ver reflejada también en nuestras relaciones de día a día. Porque no queremos mirar solamente por lo mío propio. Eso dijo Pablo de Timoteo, dice, porque no tengo a ningún otro
No tengo a ningún otro, hablando de Timoteo, que mire por los intereses de los demás, como él mismo. No tengo a ningún otro. Había muchos, pero había uno que no miraba por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Y ahí es donde reflejamos la actitud que hubo en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, pues estos son conceptos que se tienen que trabajar en nuestra relación de día a día. Pero el Señor lo puede hacer si hay buena disposición en nuestro corazón, Dios lo puede hacer. Así que cada miembro tiene sus capacidades y su función dentro del cuerpo. Todos los miembros del cuerpo son útiles y necesarios. No hay ningún miembro del cuerpo de Cristo que no pueda y que no sienta que deba ser útil a los otros miembros que están añadidos. No debemos de pensar de que yo no soy útil dentro del cuerpo de Cristo. No sé si lo has pensado alguna vez, pero por favor no pienses que no eres útil dentro del cuerpo de Cristo. Porque Dios te ha dado la capacidad de poder funcionar dentro de su cuerpo. Él te ha bautizado dentro de su cuerpo y te ha dado capacidad de dones y talentos para que tú los puedas ejecutar en obediencia. Así que quitémonos también esos pensamientos. Tú eres útil en las manos del Señor. ¿Amén? Bien, continuamos. El cuerpo humano también es una excelente ilustración de la sabiduría y la soberanía de Dios. Vamos a leer el versículo 18, el 24 y el 25. Versículo 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Versículo 24: porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya discordia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. Dios ordenó y Dios quiso. ¿Quién es el que pone a los miembros dentro del cuerpo como Él quiere? Es Dios. No somos nosotros los que tenemos que elegir. Dios, ya desde el momento que te salvó, ya sabía la función importante que tú podrías desarrollar dentro del cuerpo. Así que tenemos que aceptar. Esto nos habla y tenemos que confiar de que todo lo que Dios hace está bien. En su soberanía, en su sabiduría infinita, Él sabe colocar a cada uno dentro de su cuerpo con la función que tienen que hacer. El problema es cuando nosotros queremos ocupar un lugar que no nos pertenece, donde no vamos a poder desarrollarnos bien, donde no vamos a encajar bien. Cuando tú haces un puzzle, de verdad, cada pieza, para que tú puedas terminarlo, tiene que encajar en su sitio. Cada pieza tiene un lugar único. De igual forma, nosotros tenemos un lugar único y Dios ha querido que tú tengas esa función. Pues gózate, alégrate y con gratitud a Dios, sírvele a Él y sirve al cuerpo de Cristo. Quizás a lo mejor Él ha querido que tu función no sea muy visible. Bueno, no importa. Para Dios lo importante es que tú seas fiel en lo que Él te ha llamado a hacer. Eso es lo importante. Porque cuando estemos ante la presencia del Señor, lo único que queremos escuchar es buen siervo y fiel. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser siervos fieles y obedientes a Dios en la función que Él nos haya dado dentro del cuerpo de Cristo. Así que el Señor nos guarde y podamos entender que Él ha colocado a cada miembro como Él quiso. Y para eso, ¿verdad?, hay una analogía que es el cuerpo humano. ¿Veis el funcionamiento que tiene cada uno de los miembros? Nos habla de que hay un creador, hay un diseñador detrás del cuerpo humano. ¿Cierto o no? Que nos habla de orden y cada uno tiene su función. De igual forma, Dios lo ha hecho con su iglesia. Y aunque hay ya miembros más grandes, otros más pequeñitos, todos tienen una función importantísima. Y debemos entender esto para tener un buen orden dentro del cuerpo. Bien, Dios ha ordenado el cuerpo para que no haya desavenencia, discordia y división. Es decir,
Todo el orden que Dios ha traído es con un propósito, es que el cuerpo no sufra, que el cuerpo no sufra. Así que lo que soy dentro del cuerpo ha sido ordenado por el Señor y Dios sabe lo que está haciendo. Deberíamos estar agradecidos a Dios por lo que nos ha dado y emplearlo con gozo para su gloria y edificación de otros. Bien, continuamos. Y el cuerpo humano es una excelente ilustración del cuidado mutuo. Vamos a leer los versículos del 25 al 27. Dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿De qué nos habla estos versículos? Del cuidado que deberíamos de tener mutuos los unos a los otros. Todos los miembros se preocupen los unos de los otros. Porque cuando un miembro de tu cuerpo padece, ¿los demás también lo padecen o no? Sí. De igual forma, dentro del cuerpo de Cristo, cuando un miembro padece, todos debemos padecer juntamente con él y preocuparnos juntamente los unos a los otros. De igual forma, cuando uno de los miembros recibe honra, ¿qué deben de hacer los demás miembros? ¿Sentir celo? No, deben de gozarse y alegrarse también por ese miembro que ha recibido honra. Y eso nos habla, ¿verdad?, de la buena disposición que tiene que haber en nuestro corazón, de animarnos los unos a los otros, de preocuparnos los unos por los otros, de orar los unos por los otros, de sobrellevar las cargas los unos por los otros, de animarnos, de estimularnos los unos a los otros. El cuidado mutuo es muy importante para que el cuerpo pueda crecer saludable. Nos tenemos que preocupar los unos de los otros y no solamente mirar por lo mío, sino poder también mirar por el bien de los demás. Y cuando nosotros logramos con la ayuda del Señor poder entender todos estos conceptos, todo el funcionamiento que tiene el cuerpo humano aplicado a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo en la tierra, si nosotros pudiéramos entender todo esto y lo pudiéramos aplicar en nuestro andar diario, el primer beneficiado no sería solamente un miembro, seríamos todos los miembros seríamos beneficiados de esto. Porque la idea de entrar en esto es para que todos seamos beneficiados, para que todos podamos recibir crecimiento y bendición. Pero tiene que haber buena disposición por nuestra parte, en nuestro corazón, delante del Señor, de decirle, Señor, yo quiero. Tú me has puesto, me has bautizado, me has injertado dentro de este cuerpo con una función única e irrepetible. Y yo la quiero cumplir. Y no quiero mirar solamente por lo mío propio, sino por el bien de los demás, preocupándome por los demás, para que haya un buen funcionamiento. Que esa actitud, que ese pensamiento que hubo en Cristo Jesús, gobierne esta iglesia, gobierne nuestras vidas cada día. Cristo no se aferró a lo que le pertenecía y era lícito para él. No se aferró a eso. ¿Por qué? Porque estaba mirando el bien de la humanidad. De igual forma, nosotros podamos trabajar de esa forma también. Que el Señor nos dé entendimiento en todo esto. Que nos dé la luz de poder saber lo que Dios quiere empezar a hacer con nosotros. Dios quiere hacer cosas nuevas con su iglesia. Olvidad las cosas pasadas. He aquí yo hago cosas nuevas. Dios quiere hacer cosas nuevas con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos. Pero hay que olvidar las cosas pasadas. Tuvieron su tiempo, ahora debemos de cambiar de mentalidad. Y para entrar en un nuevo mover de Dios, en una nueva ola de su Espíritu Santo, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que romper estructuras, paradigmas de lo que yo entiendo que es iglesia. Aquí lo importante no es lo que tú o yo entiendo como iglesia. Aquí lo importante es que todos entendamos qué entiende Dios por iglesia. Eso es lo importante. Y para eso tenemos que abrir nuestro corazón y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Cuando eso se produce,
Ese es el mayor testimonio que nosotros le podemos ofrecer a un mundo que se pierde y que se va a una eternidad sin Dios. Que la gente cuando entre, aún a pesar de nuestras diferencias, que las hay, a pesar de eso, puede ver unidad dentro del cuerpo. Y esa unidad, ese amor perfecto, pueda cautivarles y pueda despertar en ellos inquietudes espirituales por conocer a Dios. Pero ¿sabes? Para que todo esto ocurra, hay que trabajar y mucho. No basta simplemente con una oración. Hay que orar, pero hay que levantarse. Hay que orar. El Dios de los cielos, dijo Nehemías, nos prosperará, nos dará éxito en todo esto que vamos a emprender. Pero ¿nosotros qué haremos? Nos levantaremos y edificaremos. Así que no basta simplemente, Dios nos prosperará, Dios nos bendecirá, Dios hará esta gran obra en nosotros, sí, Dios lo hará, pero nosotros tenemos que levantarnos en fe y tenemos que empezar a edificar y a trabajar juntos. No formando un equipo de trabajo, sino trabajando en equipo, cumpliendo cada uno con su función con gratitud a Dios, preocupándonos los unos por los otros y agradeciéndole a Dios, el soberano, cómo ha puesto cada uno en su lugar. Para terminar, me gustaría leerles una ilustración que me pareció interesante también y que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Es una fábula y dice así: durante la edad de hielo, dice que muchos animales murieron a causa del frío. Los erizos, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos y trabajar en equipo, diseñar un plan para no morir de frío. De esa manera se abrigarían y protegerían entre sí. Pero ¿cuál era el problema? ¿Qué pensáis? ¿Qué podía ser el problema? Los pinchos. Pero claro, dice, las espinas de cada uno herían a los compañeros más cercanos. Justamente lo que ofrecía más calor, pero también ofrecía un pequeño pinchacito. Vamos a decidir qué hacemos. O nos morimos de frío, o nos abrigamos, aguantamos el calor y aguantamos de vez en cuando que te muevas y me des con una espinita. ¿Qué hacemos? Por lo tanto, dice, decidieron alejarse unos de otros, dejando de lado el trabajar en equipo. ¿Y cuál fue el resultado? Empezaron a morir congelados. Dejaron de trabajar en equipo. A pesar de esos pequeños pinchacitos que se dan en las relaciones, ¿o no? En las relaciones a veces nos pinchamos uno a otro, ¿o no? Sí. Pero ¿qué vamos a elegir? ¿Separarnos? ¿O vamos a aprender a vivir con nuestras diferencias? Porque la idea es que nos demos calor y nos podamos bendecir unos a otros. Dice, así que tuvieron que hacer una elección. O aceptaban las espinas de sus compañeros o desaparecían de la tierra. Con sabiduría decidieron volver a estar juntos, buscando trabajar en equipo. De esa forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la relación con una persona muy cercana puede ocasionar, ya que lo más importante era el calor del otro. De esa forma pudieron sobrevivir. ¿Cuál es la moraleja? La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás, admira sus cualidades y establece un ambiente apropiado
para trabajar en equipo. Esa es la relación perfecta. Esa es la relación que Dios quiere para nosotros. No es la que une personas perfectas, porque no las hay. Es que no las hay, personas perfectas. Pero debemos aprender a convivir, cada uno de nosotros, con los defectos de los demás. Hay que aprender. Porque no debemos olvidar nunca que somos pecadores, salvados por la gracia de Dios en un proceso de restauración. Si olvidamos eso, no vamos a aceptar los defectos de los demás. Pero no olvidemos nunca de que somos pecadores, salvos por la gracia de Dios en un proceso de restauración para gloria de su nombre. Trabajaremos en equipo a pesar de que estando juntos nos vamos a clavar de vez en cuando alguna espinita, pero bueno, miremos los beneficios. Miremos los beneficios. Si nos separamos vamos a morir. Vamos a unirnos, vamos a trabajar en equipo. En el nombre del Señor. Amén. Muy bien, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra en nuestra vida en esta mañana. Señor, estamos ante ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el interés que tienes, Señor, por tu iglesia. Te adoramos, te bendecimos. Tú estás trabajando, Señor, en esta iglesia. Y estás trabajando en cada uno de nosotros. Y queremos, Señor, amar tu iglesia como tú la amas. Ayúdanos a entender, a comprender cuál es nuestra función dentro de este cuerpo, en el cual tú nos has injertado. Queremos desarrollar esa función con gozo, con gratitud a ti, con compromiso, porque creemos, Señor, que tú nos has dado una función única que nadie puede cumplir. Y por eso hoy nos ponemos delante de ti, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, pidiéndote que en nosotros esté la actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual no se aferró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que tomó la actitud de un siervo y estuvo dispuesto a morir y a cumplir la voluntad del Padre por el beneficio de los demás. De igual forma, revístenos de humildad, revístenos de tu verdad, de tu justicia. Señor, que nos des tus ojos para poder ver a nuestros hermanos, que podamos verles como tú los ves y que nos ayudes, oh Dios, a trabajar en equipo, ayudándonos, preocupándonos los unos de los otros. Te damos a ti toda la gloria en esta mañana, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Yo espero que la lección les haya quedado bien clara y bien entendida. Bueno, que el Señor nos ayude. Como les digo todas estas semanas, Dios está haciendo algo nuevo con su iglesia. Yo no me lo voy a perder, no te lo pierdas.